Buenos días, apreciados oyentes. ¿Cómo estamos este día? Bendito sea nuestro Padre Celestial por el don de la vida. Bienvenidos a cada uno de ustedes a Lecturas de Esperanza. Si tienes la Biblia allí a mano, te invito por favor a que leamos en el primer libro de la Biblia, en el libro de Génesis, capítulo 2. Del 9 vamos a estar leyendo hasta el 17. Reza las Sagradas Escrituras. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Javila, donde hay oro. Versículo 12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer, de todo árbol que está aquí en el huerto, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Bueno, nos preguntamos nosotros, ¿por qué ocurre tanto dolor, sufrimiento, tantas injusticias por donde quiera y durante todas las edades, la historia humana? ¿Por qué tanta tragedia? Daremos respuesta a estas interrogantes a través de 2 vertientes importantes. Bueno, las Sagradas Escrituras nos da a nosotros 2 respuestas a estas interrogantes. La primera se encuentra en el pasado lejano de la humanidad, en la historia de la caída, cuando fue transgredida el primer mandamiento, transgredido el primer mandamiento de Dios. Y la segunda respuesta se encuentra en la profecía. En ambas respuestas se perfila la solución divina a la tragedia humana. Tratemos entonces en este día la primera respuesta a estas interrogantes. El jardín del Edén, el hogar de nuestros primeros padres, era el aula, la naturaleza, el libro de texto, el creador, el mismo maestro y los padres de familia, nuestros padres, los padres de la humanidad, Adán y Eva, los alumnos. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el ser humano en todos los tiempos. En nombre de Dios, escribe una escritora ahí, estaba escrito en cada hoja del bosque, en cada piedra de las montañas, en toda estrella brillante, en el mar, el cielo y la tierra. Los moradores del Edén trataban con la creación animada e inanimada, con las hojas de las flores y los árboles, con toda criatura viviente, desde el leviatán de las aguas hasta el átomo en el rayo del sol. Y aprendían de ellos los secretos de su vida, la gloria de Dios en los cielos, los mundos innumerables, con sus movimientos prefijados, las diferencias de las nubes, como dice Job 37:16, los misterios de la luz y el sonido del día y de la noche, todo eran temas de estudio para los alumnos de la primera escuela de la tierra. Así que encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras el primer mandamiento del Creador a sus criaturas. Es decir, en ese momento, a Adán y a Eva, allí en el Edén.
En la lectura que nosotros tuvimos al iniciar, podemos ver cuál fue el primer mandato que Dios le dio entonces a la humanidad. ¿Y cómo es posible que el conocimiento de alguna manera estuviera prohibido? A lo largo de la vida me he dado cuenta, y no sé tú, ¿verdad? Pero muchas veces no siempre es útil experimentar y saber todo. En la grande sabiduría de Dios, Él sabía lo que al ser humano le iba a acontecer de saber, de tener el conocimiento del bien y del mal. El enemigo los engañó, les dijo que iban a ser como Dios. Y vino la gran desconfianza de nuestros primeros padres. Así que, ¿por qué era tan importante este mandato que Dios les dio? Número 1, era una prueba de obediencia y lealtad. No coman, les dijo, de este árbol. Número 2, era la protección de la vida que se apuntaba, que se defendía al principio, y la dependencia total de Dios. Número 3, la base del gobierno divino. Otra razón por qué era tan importante este mandato era la relación que guarda el día de reposo del Creador para sus criaturas con otros mandamientos. ¿Mediante qué demostramos en realidad el amor a Dios? Mediante la obediencia. El mandato de obediencia y lealtad establecía la prueba moral para Adán y Eva, que les daba la oportunidad de demostrar su amor y sumisión a Dios. Y los guarda aquel que me ama, que nos dice la palabra del Señor, ¿verdad? Allí en San Juan 14, 15 al 31. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquella, es el que me ama, es quien me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre. Y yo, dijo Jesucristo, fíjate bien, esto lo está diciendo nuestro divino Maestro, nuestro Salvador. Y yo, dijo él, le amaré y me manifestaré a él. El libre albedrío era esencial para una relación genuina con Dios. Sin la posibilidad de obedecer, la obediencia no tendría significado. Así que prohibir el fruto del árbol, de la ciencia y del mal, no era arbitrario, sino una advertencia amorosa. Como siempre Dios hace las advertencias para nosotros. Comer de él significaba rechazar la guía divina y asumir una autonomía pecaminosa que conducía a la muerte. Romanos 6:23, porque la paga del pecado, dice, es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que el mandato preservaba la vida física y la vida espiritual de la humanidad. Pues la desobediencia introdujo el pecado y sus consecuencias hasta nuestros días y hasta el fin del mundo. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Otra razón importante. ¿Por qué era importante el mandato que Dios le dio a la humanidad ahí? Y el mandato no comerás refleja el principio de que la verdadera libertad existe dentro de los límites establecidos por Dios. O sea que esto de hacer lo que uno quiera no es libertad. O si no, veamos aquí. Yo podré hacer lo que quiera aquí en este país donde vivo. No, no se puede. La libertad y la ley me protege si estoy dentro de los límites establecidos. Y que nos hace pensar a nosotros también que al decir que somos cristianos podemos hacer lo que querramos y no regirnos por la santa ley de Dios. Yo no sé, ¿verdad? No entiendo esa situación. Pero si tú la entiendes, también me puedes mandar un mensaje, ¿verdad? Por supuesto. Y la palabra del Señor es para estudiarla, ¿verdad?
El mandamiento del día de reposo fue instituido en el Edén. Y este primer mandato, no comerás, comparte el mismo principio de santificación mediante la obediencia a nuestro Creador y Redentor Jesucristo. El sábado y la prohibición del árbol enfatizan que el Eterno es la fuente de la vida y la sabiduría. En resumen, aquel fue el primer mandato que nuestro Creador dio a la humanidad y la restauración que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Este primer mandato de Dios fue una invitación a confiar en Él. La obediencia no limita, sino que nos une a su voluntad y plenitud. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, podemos opinar de diferentes maneras y hay que respetarnos, pero las Sagradas Escrituras nos enseñan a nosotros que desde allá, desde el Edén, existía la ley de Dios. Y allí en Génesis aparece por primera vez, en Génesis, lo que leímos, la lectura bíblica, la primera palabra, el verbo hebreo utilizado aquí, mandó Dios, es el etzavah, y aparece la primera vez en las Sagradas Escrituras como parte de la orden dada por el Eterno a los seres humanos de no comer el árbol del conocimiento del bien y del mal. Allí esa palabra hebrea en Génesis 2:16. ¿Cómo es posible entonces que el conocimiento esté prohibido? ¿No es siempre útil experimentar y saber más? Según las Sagradas Escrituras, ¿no? Dios pretendía en un primer momento, educar a su pueblo cabalmente y evitar el sufrimiento que algunos conocimientos le causarían a lo largo de la vida y a largo plazo, como lo que sucedería más tarde, cuando el pueblo eligió gobernarse a sí mismo en lugar de ser gobernado por el propio Señor. Milenios después, cuando la antigua nación israelita pidió un rey, el Señor expuso las consecuencias de ello, como estudiamos la semana pasada, e informó a su pueblo que la decisión de alejarse de su gobierno directo duraría hasta el fin de los tiempos. Y mira hasta dónde hemos llegado. Estar alejados de Dios nos lleva a nosotros a sufrir más todavía. O sea, tenemos que reconciliarnos con el Señor. Te invito a reconciliarte con el Señor. Si te has alejado de Dios, Él no está lejos de ti, no te ha abandonado, estás con los brazos abiertos para recibirte. Hoy es un buen día. Estamos a la distancia de una oración sincera, de un corazón contrito y humillado, porque Dios no te despreciará. Bendito sea el Señor. A medida que los reyes de Israel se volvieron cada vez más malvados, el pueblo del pacto se volvió tan mundano y alejado del propósito de Dios que Él les dio aún más de lo que querían. Y les dio ya no solo un gobierno, un rey ahí, sino les dio un gobierno pagano. Si tú ves ahí, después de la destrucción, después del año 70, cuando el general Tito llega allí a Roma y destruye el templo, de ahí para adelante, todos los seres humanos tenemos derecho a la salvación. Y lo tenemos desde el Edén mismo, como dijimos, desde Génesis 3:15, la promesa de un Mesías, de un Salvador. El sometimiento de Israel a potencias extranjeras fue una nueva aula diseñada para enseñarles y enseñarnos la gran diferencia entre los reinos humanos y el reino del Eterno. Así que vemos ahí la gran importancia entonces de este mandato del Señor. La Biblia se refiere por primera vez a un mandamiento en el contexto del segundo relato de la creación, ahí en Génesis 2, 16, 17. Ocurre en relación con el alimento, el primer don concedido por el Creador a sus
criaturas. El verbo zawaj, que significa mandar en español, está relacionado etimológicamente con la palabra mitzvah, mandamiento. El mandamiento es más que una orden imperativa que tiene que ser obedecida por los seres humanos. Una acción que Dios pide a su pueblo que realice. El hecho de que Dios fijara su estatuto a las obras de la creación, así lo podemos ver en Proverbios 8:29, el rey Salomón hablando de la excelencia y eternidad de la sabiduría del omnipotente Dios, cuando ponía el mar sus estatutos para que las aguas no se traspasaran, su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. O sea, todo desde el principio ha estado regido por leyes que el Eterno, nuestro Creador, ha dado. Sugiere que lo que llamamos mandamiento es de hecho un don de Dios para el ser humano, para ti y para mí. Nehemías 9:13 dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicio recto, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. ¿Cómo eran los mandamientos? Buenos, perfectos, santos. Éxodo 24:12 dice, Dios llama a Moisés, ¿verdad? Y le dice, sube aquí al monte donde yo estoy y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito. ¿Para qué? Para enseñarles, dice. Este don tiene por objeto la fidelidad y la vida de nosotros, los seres humanos. Por lo que el Eterno dice allá en Levíticos 18:5, mis normas y preceptos dan vida al que obedece. Por eso el salmista en Salmo 119:29 pide a Dios, concédeme la gracia de tu ley. En otras versiones dice, en tu misericordia, concédeme tu ley. Significativamente, el primer mandamiento que Dios dio allá en el Edén, en el jardín del Edén, comienza con la gracia, la dádiva divina de todos los árboles. Génesis 2:6, pueden comer de todo árbol del huerto. La primera respuesta al mandamiento de Dios consistía, pues, en aceptar la gracia divina y disfrutar de su don. La segunda respuesta al mandamiento de Dios en abstenerse de comer del árbol prohibido. Ambas promesas de vida y de muerte son ciertas. Ambos verbos están en infinitivo absoluto. Bueno, el infinitivo así simple es la manera básica de decir la forma no personal o no conjugada que puede terminar en ar, o ir. Aquí lo encontramos. Aceptar la gracia de Dios. Ar. Disfrutar de su don. Termina en ar. Pueden ser usados de esta manera infinitiva como sustantivos, como complementos de los verbos, incluso como comandos en instrucciones. Y aquí, como vemos, aceptar, disfrutar, termina en ar. Es para la primera persona. Pero así como está escrito en Génesis, es infinitivo absoluto, lo que significa que expresa la idea de certeza. La promesa del don de la vida es tan cierta como la advertencia acerca de la muerte, como resultado de ¿qué? De la desobediencia. Ambos caminos están claramente delineados desde el principio. Ambas perspectivas son un hecho cierto. Dios nos dice a nosotros, ¿verdad? Allí en Deuteronomios, hoy pongo ante ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. La elección depende de ti, de mí, depende de cada ser humano. Quiera Dios que elijamos a Jesucristo. Elige la vida. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Les invito a una próxima lectura de Esperanza para tratar la segunda respuesta a este despotismo que tenemos a veces aquí en el mundo, el sufrimiento, dolor y la injusticia. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si el Eterno lo permite, aquí nos encontramos próximamente. Amén.